Oiga, don César, acá deberían construir mejores vías y así podríamos sacar la papita y no sufrir tanto para venderla. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. Entregar la tierra fértil a los campesinos para que contribuyan a producir los alimentos que necesita Colombia. Acortar la brecha de la desigualdad en el campo y cumplir los acuerdos de La Habana son retos que el gobierno se ha fijado para apuntalar la paz total. ¿Cómo se implementará ese ambicioso plan? Nos lo explica la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, las invitadas de hoy en Entérese del Cambio. Yo no voy a estar sentado en una hamaca, en una brisa, a playa, brisa y mar, a esperar que el Estado me venga y me diga, mijo, abra la boca que yo aquí le traje la comidita. No, yo tengo que buscar las herramientas y nosotros como víctimas tenemos la oportunidad que el Estado nos está respaldando, que el Estado nos está ayudando, que el Estado quiere colaborarnos a través de esta herramienta. Las víctimas se enfrentan a diferentes situaciones. Hay víctimas que en el proceso de reparación requieren que se les devuelva sus tierras. Hay otras víctimas que requieren que se les reubique. O hay otras víctimas que requieren que se les indemnice porque sus vidas también han cambiado. Entonces, estos son el caso a caso. No podemos decir que hay una regla generalizada. Sin embargo, debe haber una oferta para resolver los asuntos de aquellas víctimas que quieren regresar a sus predios, aquellas víctimas que tuvieron que abandonar sus territorios huyendo de la violencia, del conflicto armado y que hoy solicitan a este gobierno regresar a sus territorios. Esa deuda la tenemos con esos colombianos y colombianas por su acceso a derechos, pero sobre todo por una justicia social y la construcción de una paz. Nosotros hemos diseñado 4 instrumentos para hacer la reforma agraria. El primero es la titulación. Parece mentira que Colombia, el sector rural, en términos de posesión de la tierra, es absolutamente ilegal. O sea, hay millones de campesinos que, aunque están en un pedazo de tierra, no tienen los instrumentos necesarios para poderlos apoyar, ni acceso al crédito, ni acceso a asistencia técnica. Sí, hay unas fallas en la oferta del Estado de estos bienes públicos, pero también alguien que está en la ilegalidad no tiene posibilidad de demandar que el Estado le cumpla. La reparación integral es una responsabilidad de todos y buscar soluciones duraderas para que los colombianos y colombianas que han sido afectados por el conflicto armado accedan a derechos debe ser una responsabilidad en principio de todas las instituciones, pero en ella también colaboran ciudadanos y sectores también económicos y muchos otros sectores desde lo comunitario, las entidades territoriales y todas las entidades del Estado. Tenemos que llegar a la meta, probablemente nos faltan 6 años, si miramos lo que el punto 1 de La Habana le ha puesto como límite, ya llevamos 6, nos faltan 6 años y tendríamos que para cumplir que tener 7 millones de hectáreas tituladas. Hay responsabilidades del sector de agricultura, del sector de tierras, lograr reparar y entregar
las tierras a quienes han sido despojados, y ahí está la unidad de restitución de tierras, pero también la Agencia Nacional de Tierras y por supuesto la unidad para las víctimas. Y en búsqueda del cumplimiento de sus derechos, la unidad de víctimas lidera un plan de choque, un plan para que tanto la unidad de restitución de tierras, la Agencia Nacional de Tierras y la unidad de víctimas revisemos conjuntamente cuáles son esas deudas que tiene la institucionalidad con las víctimas que han sido despojadas y poder responder de manera articulada a eso que históricamente han solicitado. Es campesinos que están en unos predios que no pueden demostrar su propiedad y al no tener legalizada la propiedad no tienen acceso a los servicios que necesita, las políticas que se han diseñado para el sector agropecuario. Entonces, darles un título a esos campesinos, a esos afros, a esos indígenas, implica moverlos de la ilegalidad a la legalidad. ¿Y qué es la legalidad? Que pueden ir al Banco Agrario y decir, yo necesito que me den un crédito, mientras tanto estamos ajustando para que estemos listos para eso. Pueden pedirle a la Agencia de Desarrollo Rural cuál es el proyecto productivo que nos pueden apoyar, asistencia técnica, necesitamos agua. Esto es un cambio absolutamente radical. Es que de ser ilegal a ser legal hay un mundo de distancia. La tierra es la posibilidad de habitar, de existir, y literalmente lo que dicen las comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, es la posibilidad de echar raíces. Es lo mismo que ocurre cuando alguien siembra una planta en una tierra, en una finca, es decir, siembra parte de su existencia, pero también su futuro, proyecta un plan de vida, proyecta un futuro para su familia, se sueña como parte de una comunidad, como parte de un desarrollo. Entonces, si bien hoy el desarrollo de un país debe ser revisado y visto también en términos de innovación, en términos también en relación con los, digamos, asuntos que tienen que ver con la biodiversidad, la creatividad en nuevos negocios, sin duda en Colombia hay todo un aspecto en lo rural que ha sido una deuda histórica, es el desarrollo de los campesinos, campesinas y el desarrollo de las comunidades rurales, étnicas y diferentes comunidades y sectores que viven de la ruralidad, que ha sido un asunto de gran conflictividad en el país y que hoy en la construcción de la paz pues amerita una agenda muy seria en términos de desarrollo rural que implica primero acceso y regularidad de las tierras, formalización y acceso y claridad sobre, digamos, de quién es la tierra y protección jurídica a los pobladores rurales y a esas tierras. Claro, es volverlos productivos. Lo otro ha sido, yo no sé cómo se han defendido en la ilegalidad, y se han defendido, pero acá las ventajas son inmensas. Además, póngase a pensar la seguridad que les da tener un título. Eso es empezando desde algo emocional hasta algo productivo, ser dueños. Es muy distinto estar ahí y sin saber qué va a pasar, a quién se le ocurre invadirlo y sin poderse defender. En cambio, acá ellos tienen un título, son los dueños. Es que el eje central del acceso a los bienes y a los servicios del Estado, en este proceso de acceso a derechos, las víctimas sean un eje central y sus territorios. Si logramos que los territorios victimizados sean el eje central de la planeación y logramos que todos los programas de gobierno lleguen a esos territorios de manera unificada, en un plan acelerado además de atención de esos territorios, creo que como instituciones del Estado llegamos de manera integral a los territorios. Hace 20 años vivo en este predio. Mi papá me lo heredó y sí, muy agradecida con mi papá también. Me siento contenta porque ahora ya puedo, sí, con mi escritura ya puedo hacer créditos, que es lo que más necesito.
Yo me levanto a las 5:30 de la mañana. Primero le doy gracias a Dios por haber un nuevo amanecer. Luego ya hago mi desayuno, luego ya cojo para mi parcela a coger mi café. Pienso con el crédito, pienso arreglar la casita, y crédito para renovar también la parcela. Voy a invertir para el café y la caña. Sí, para mí es suficiente, gracias a Dios, una hectárea, pues, con esa ya sobrevivo. Mis cultivos, gracias a Dios, van para adelante y sí, agradecerle a Dios que tengo salud y seguir con mis cultivos. El segundo punto es lo que va a hacer la SAE, que es el arrendamiento, cambiar el arriendo de estas tierras que han sido de los narcos de unos sectores X a poblaciones campesinas rurales. También a ellas hay que ponerles un paquete productivo. Si se van a entregar unas tierras a los campesinos y campesinas, debemos priorizar primero aquellas poblaciones a las que se les quitó y se les despojó de sus tierras. Debe ser una prioridad en este gobierno y estamos trabajando para que sean la prioridad también en lo que va a ser el acceso a sus tierras. Pero lo más importante es que ella tiene identificadas 125.000 hectáreas que están arrendadas a gente que uno preferiría que estuvieran en otros sectores. Cambiar esos contratos de arrendamiento para que lleguen a campesinos, agremiaciones de campesinos, indígenas y afro. Es una manera de hacer reforma agraria. Arriendo, titulación y entrega de tierras, más lo que suceda con los baldíos, son los 4 instrumentos de hacer la reforma agraria. Uno de los asuntos que encontramos como gobierno nacional y como unidad para las víctimas es ese llamado que las entidades de control le hacen a la institución de la pertinencia y la urgencia de una respuesta articulada de las instituciones para las víctimas. Y en ese esfuerzo estamos en poder entregarle una oferta institucional de esas deudas históricas que tiene la entidad y que hoy tenemos la oportunidad histórica de articularnos según solicitud que nos ha hecho las entidades de control, pero también observaciones que nos ha hecho la Honorable Corte Constitucional, que nos ha dicho que Colombia persiste en un estado de cosas inconstitucionales y que este gobierno debe contribuir a ese cierre de brecha. A nadie nos va a dar la plata para comprar la tierra. Eso nos toca al Estado colombiano. Pero sí podemos tener apoyos, inclusive en créditos de mediano y largo plazo y de cooperación técnica para el paquete, para que nos ayuden a la asistencia técnica, para que nos ayuden a ciertas líneas de fomento. O sea, ahí para bajarle un poco la carga gigantesca que esta reforma agraria va a implicar para el Estado colombiano. Si revisamos esos territorios, la institucionalidad no llega ni siquiera para todos los sectores de esa ruralidad. Entonces, en este gobierno vamos a hacer un esfuerzo muy grande para llegar a esos territorios, reconociendo que en el territorio hacen parte muchas expresiones. Por eso es que el acuerdo con Fedegan tiene estas implicaciones tan grandes. Un sector que no acompañó al proyecto político de este gobierno. Un sector que tiene la mejor tierra, ¿sí?, en una actividad que es una actividad importante para el país, pero que puede hacerse de una manera más intensiva. Reconoce este hecho y viene y le ofrece al gobierno, pero eso es una decisión voluntaria, que le ofrece 3 millones de hectáreas, ¿sí?, porque ellos creen que con 20, me lo ha dicho el presidente del gremio, pueden duplicar el hato si se pasan a sistemas intensivos
que son muy acordes a las demandas de cambio climático. Esto lo que demuestra es que entendieron la importancia de esta decisión. El presidente lo dijo desde un principio y aquí hubo una reacción muy positiva de quien menos nos esperábamos. Ahora, obviamente, pues hay sectores que ya están criticando, pero poco a poco les vamos aclarando. Yo creo que es falta de información. Que vamos a comprar tierra que venía de los paramilitares. Por Dios, nos meten a la cárcel, bobos no somos. O sea, la ley 160 lo dice clarito, el Estado no puede comprar una ley cuyos títulos no sean absolutamente transparentes. Segundo, que la tierra no es suficiente. Estamos de acuerdo. Por eso se está hablando de que la Agencia de Desarrollo Rural tiene que entrar con todas las otras agencias del Estado dentro del ministerio y fuera, como el IGAC, por ejemplo. ¿Sí? Que, ¿cómo aseguramos que son productivos? El ministerio tiene unos esfuerzos que no sé por qué no se han utilizado, unos mapas muy claros donde se ve la capacidad productiva por región. O sea, entiendo que muchas de las dudas son, por un lado, falta de información, y por el otro lado, algunas me han sorprendido, de líderes políticos que no reconocen que no tener una distribución de la tierra, que tener un Gini de tierra el más vergonzoso posible, de 0.80 y pico, no es el freno para la paz, el freno para reducir la brecha rural urbana, el freno para no tener distintos países. Es muy importante el acuerdo que se hizo con Fedegan, porque en este país que ha sufrido tantos conflictos por la historia, también debemos reconocer que debemos encontrar otras maneras de resolverlo y que solamente entre la colaboración de colombianos, todos dando un paso hacia adelante, es que podemos ayudarnos. Entonces aquí es fundamental no solamente este avance que tenemos con Fedegan, sino que vamos a tener que tener muchos acuerdos entre muchos sectores para poder revisar y para poder avanzar, porque en los territorios, pues todos hacemos parte de los territorios, hacemos parte los sectores productivos, las comunidades campesinas, las comunidades étnicas. Y el cuarto elemento es lo que se deriva de la sentencia de la Corte sobre baldíos, que todavía no la tenemos. Pero esto es un esfuerzo gigantesco porque por primera vez yo creo que va a quedar claro el panorama de los baldíos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuánta tierra se puede recuperar? ¿Cuánto de eso se puede sumar a los 3 millones de hectáreas que tenemos que cumplir según el acuerdo? Vamos a verlo. La paz total es el acceso a derechos para las víctimas en los territorios sumidos por el conflicto armado. Es realmente que el Estado haga presencia integral, que en aquellos territorios donde los grupos armados encuentran una oportunidad de ocupación, sea el Estado el que ocupe primero los territorios que estos grupos y que controle no solamente el monopolio de la fuerza, sino la presencia integral del Estado allí con sus servicios. El paquete completo de lo que es la reforma agraria es mucho más que lo que el presidente ha dicho. El presidente se ha referido a un cálculo estimado solo sobre la compra. Pero es que, como le digo, aquí hay que llevar un paquete y ese paquete vale. Entonces, una cosa que estoy tratando y el ministerio está tratando de hacer es que esta otra parte la podamos financiar o a largo plazo y con apoyo a cooperación técnica. Por ejemplo, hay un crédito de 100 millones con el Fondo Verde de Naciones Unidas que va muy focalizado, pero va a asistencia técnica y a otros componentes. Y mucha de la cooperación técnica que ha estado tan dispersa y que hoy, mire, es impresionante. Yo nunca me ha tocado ni como ministra ni como viceministra ver a tantos embajadores y a tantas agencias de cooperación venir a decir queremos ayudar. O sea, realmente yo se lo atribuyo fundamentalmente al tema de la paz, porque la paz de Colombia sí es una prioridad para el mundo, mucho más que para muchos sectores colombianos. Y entonces, en aras de contribuir a la paz, aquí han venido desde un principio. Y todos ellos identifican que la tierra es un elemento crucial en ese pago de esa deuda histórica. Entonces, lo que estamos tratando es ver qué tanto podemos recibir de apoyo en el complemento para que el peso del pago no sea tan duro para el gobierno.
Además, no es inmediato. Mire, estos son ofertas individuales que pasan por todas estas etapas que le mencioné. Ahí vamos. Lo importante es que mostremos resultados, pero resultados transparentes, eficientes, productivos, bien hechos. Primero tiene que inscribirse como usuario de Reforma Agraria. Es decir, esto es prioritariamente para gente que no tiene tierra suficiente, que ha sido despojada de tierra, que ha sido pequeños agricultores que les han quitado, mire, en este momento, que les han quitado el derecho siquiera a ocupar la tierra. En este momento hay más de 39.000 demandas en la unidad de tierra por casos de tierra. Y le escuché al director de la Agencia de Tierras, pero él puede precisar más esto, que eso implica que hay como 140.000 personas pidiendo tierra. Entonces, ahí se hace un análisis, hay que ser muy claro qué tipo de gente tiene derecho a la tierra, ¿sí? Y dentro de esas listas es que se escogen a quienes se les van a distribuir. No se trata de distribuciones individuales, olvídense, es hacer grupos de población para hacer proyectos productivos territoriales. Entonces, es que no es, a individuos sería imposible. No, usted puede ir, pero se agrupan. Si usted cumple con los requisitos, usted puede ir. Muchas de esta gente que está inscrita seguramente lo ha hecho porque le han quitado individualmente su predio o porque le ha pasado algo, le dieron títulos falsos, se lo despojaron, en fin. Pero individualmente, eso puede ser. La gente puede ir a decir, yo soy usuario, ya se analiza y se dice, no, usted no tiene derecho, o usted sí tiene derecho, hay unos criterios para hacer eso. Pero en el momento de adjudicar no es individual. Tienen que ser proyectos productivos territoriales. Si no, no estamos haciendo nada. Es la oportunidad histórica, es la oportunidad de oro. Ahora, que es un reto que no nos puede desbordar, tenemos que hacerlo muy bien, entre otras cosas, porque esto no es un tema que se va a acabar en 4 años. Colombia es un país diverso, multiétnico, pluricultural, con diversidad de posiciones ideológicas, políticas, culturales, que hacen parte de lo que somos como patrimonio. Nuestra mayor riqueza y diversidad es ser distintos y por eso es muy importante resaltar el valor de aprendernos a valorar, a aceptar en esa diversidad que hoy componemos la sociedad colombiana y ayudarnos en medio de esa diversidad. Y creo que en este gobierno, que es un gobierno muy importante, que abre también apertura a un diálogo nacional entre muchos sectores, es una oportunidad para reconocernos en esa diversidad y ayudarnos, porque sobre todo, ante todo, somos colombianos y colombianas que tenemos que trabajar de la mano conjunta para sacar adelante este país. El objetivo final, acuérdense, es volver el agro colombiano una potencia mundial de alimentos. Y tenemos, 26-27% de nuestra población en el campo. Eso es un esfuerzo gigantesco, volver esto una potencia, un país que ha olvidado el campo, que lo ha golpeado tan duro, implica trabajar en muchos frentes. Contamos con el apoyo del Fondo de Reparación para las Víctimas, que nos dio en comodato hoy este paraíso, este nido, no sé cómo lo queremos llamar nosotros porque me llena de emoción, donde nosotros podemos hoy tener la oportunidad de compartir, de convivir, llevar a feliz término algo. Después de que tuvimos en varios sectores dentro del grupo al margen de la ley, hoy estar nosotros conviviendo, integrándonos, fortaleciendo nuestra amistad con el miembro de la guerrilla, el miembro de la autodefensa, el miembro de la fuerza pública y población civil, que hoy uno siente la secuela de la población civil, que siempre es como que todavía, pero no, venga, hoy somos una hermandad, somos una familia, somos unos grandes amigos y todos trabajando para un mismo objetivo, que es que estemos nosotros mostrando un verdadero hecho de convivencia y de reintegración a través de Azorrepaz. Yo no soy de los que comparte que coja, le regalo, coja, me den y yo me lo echo al bolsillo y chao. No, sino que nos den las herramientas
para nosotros trabajar, para nosotros poder hacer algo. Estamos compartiendo con un asadón, con un machete, pero sembrando yuca, plátano, aguacate, caña, arroz, en todo este espaciocito que nosotros tenemos, que al menos nos da la oportunidad para llevar ese pan coger para la casa, que harto nosotros lo disfrutamos. Estar aquí compartiendo en esta pequeña tierra, pero es grandísimo para nosotros, porque nos da la oportunidad de nosotros de disfrutarlo, compartir y tener parte de la comidita. Entérese del cambio. Uy, no, esta violencia me tiene aburrido. Oiga, Fernando, en vez de quejarnos tanto, hablemos en los diálogos vinculantes y así ayudamos a cambiar la situación de nuestro país, hermano. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha.